hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos contentos de estar este miércoles, esta noche juntos para alabar el nombre de nuestro Dios, para exaltarlo. Yo le invito a que donde está viéndonos usted, quizás en el celular, quizás en la computadora o en un televisor, que se una con nosotros a alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a cantarle a ese anciano de días, al que reina por los siglos de los siglos. A Él alabamos esta noche. Lo cantamos juntos, hermanos. Anciano de días se postrará. Le damos gracias al Señor porque podemos alabar su nombre, porque podemos exaltarlo. Dice su palabra que por las generaciones alabarán su nombre, y va a llegar el día en el que todos juntos cantemos al Señor y vamos a declarar que su nombre es sobre todo nombre, que Él reina por sobre todas las cosas. Y esta tarde nos unimos a esta canción, Señor. Cantamos a ti, Señor. Tú eres digno de toda la gloria y digno de toda la honra, Señor. Nadie es como tú, Señor. Digno eres tú, Padre. ¿Quién era, quién es y quién ha de venir? A ti te alabamos, Señor. Levantamos nuestra alabanza al que el trono está.
Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Dice la Escritura que el Señor Dios es 3 veces santo. Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche, también a todos los que se encuentran conectados a esta hora aquí con nosotros en nuestro servicio del día miércoles, nuestro estudio bíblico en línea.
y damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha concedido pues de alabarle desde nuestras casitas. Sabemos que todavía no es tiempo de que podamos estar aquí en el local, pero confiamos en el Señor y en los tiempos de Él, que pronto estaremos de nuevo acá, hermanos, viéndolos a todos ustedes aquí. Por el momento solo vemos sillas vacías, pero sabemos que ustedes en su casa están siendo fieles también, todos aquellos que lo pueden hacer, en congregarse y en estar pendientes y dándole seguimiento también a nuestra iglesia, a la palabra del Señor, y reuniéndonos en un mismo espíritu a través de todo este tiempo. Bueno, hermanos, queremos compartir con ustedes algunos anuncios muy importantes. El primero es acerca de nuestra celebración global. Miren, hermanos, qué bueno, a pesar de que hemos tenido tiempos difíciles, pero la iglesia del Señor no se detiene. La iglesia sigue adelante, la iglesia siempre está en misión, y por eso, hermanos, vamos a estar pues celebrando en esta primera semana del mes de diciembre nuestra celebración global, que tiene por nombre, lema: Acuérdate, Celebración Global 2020. Y si recordamos nuestro texto, que se encuentra en Hebreos capítulo 13 y versículo 3, en donde se nos recuerda que algunas de las formas de cómo podemos amarnos los unos a los otros es acordándonos de aquellos que están presos, como si estuviéramos nosotros mismos en esa misma condición. Y así nos dice el texto que nos tenemos que acordar de aquellos que de alguna manera también están sufriendo, que están en una situación difícil por el nombre del Señor, por la misión del Señor. Así que, hermanos, recordemos pues que el 2 de diciembre vamos a estar teniendo día miércoles nuestra inauguración con un servicio también en línea. Va a ser virtual y vamos a tener, hermanos, un tiempo muy especial. No se lo pierda, porque Dios va a estar bendiciendo nuestras vidas a través de ese tiempo también. Y el día viernes vamos a estar teniendo un convivio misionero, y ese sí lo vamos a estar llevando acá en las instalaciones de nuestra iglesia. Y vamos a tener también ahí, ese día vamos a tener un programa muy especial. Vamos a tener invitados también especiales. Va a haber una participación también de los jóvenes adultos de nuestra iglesia. Recordemos que el día viernes los jóvenes adultos se reúnen en los diferentes grupos de pequeños de discipulado, y ese día ellos también van a estar a cargo de esta tan bonito evento, al cual pues queremos que usted también no se lo pierda. Y el día pues domingo, que tenemos nuestros servicios dominicales en la mañana y también por la tarde. Recordemos que ese día también, amados hermanos, vamos a ser muy bendecidos por la palabra del Señor. Vamos a tener invitados especiales también. Y recordemos que también esos días del domingo, cuando ya la semana de la celebración global culmina, tenemos también, hermanos, la renovación de nuestra promesa misionera, esa promesa sacrificial con la que, amados hermanos, nosotros somos parte también de las misiones a través de nuestra ofrenda, de nuestra promesa, que, como dice el libro de Hebreos, es algo como que si nosotros estuviéramos allá, amados hermanos. Y esa ofrenda, esa promesa, sabemos que llega hacia nuestros hermanos. Dios ha sido fiel, a pesar que hemos pasado, como decíamos, tiempos difíciles en esta pandemia, donde quizás muchos, porque yo he oído también testimonios de algunos misioneros que les ha bajado sus ingresos, pero gracias al Señor, hermanos, acá en la iglesia el Señor ha sido muy bueno y siempre se ha podido mantener esa promesa misionera, esa ofrenda para los hermanos que están en el campo. Y recordemos también que renovamos nuestra promesa de vida también. Esa promesa de vida, hermanos, donde nosotros hacemos también un compromiso con el Señor, ¿verdad? De trabajar más para ser sus testigos, para trabajar más en las misiones, para poder contribuir, hermanos, y poder hacer que el nombre de Dios llegue hasta lo último de la tierra, porque para eso fuimos llamados, hermanos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, dice la Escritura, de las tinieblas a su luz admirable. Pero, hermanos, recordemos también que hay otros anuncios y para esta celebración global tenemos una camiseta muy bonita con nuestro lema, que es el hashtag. Acuérdate, esto del hashtag es muy usado en las redes sociales, ¿verdad? Así que también comencemos nosotros a poner en nuestras redes sociales, en Facebook,
en Instagram, para todos los que tienen, pongamos ahí ese hashtag, acuérdate hermanos, para poderle dar también, pudiéramos decir, mayor énfasis, publicidad a esta celebración global. Y ahí están, hermanos, los colores, el valor de la camisa, recordemos, es de $5 y es un valor también simbólico y es un recuerdo que tenemos, hermanos, y también es algo que nos identifica también en lo que Dios nos está llamando a hacer. Y es importante, hermanos, creo que todavía no se ha cerrado, quizás hasta este día, creo que sí va a cerrar el encargo, pudiéramos decir, o la orden de poder ordenar nuestra camisa. Así que aquellos que todavía quieran ordenar su camisa este día lo pueden hacer a través de los chats de las distintas zonas. Ya muchos han adquirido su camisa y es necesario pues que este día, si alguno de ustedes la quiere, pues este día haga su pedido, porque más adelante no se va a poder, amados hermanos. Y también tenemos acá que el día viernes que vamos a estar teniendo nuestro convivio misionero, vamos a estar también compartiendo en este convivio alimentos y vamos a tener ahí unos ricas pupusitas, vamos a tener unos ricos pancitos con gallina, porque a esa hora, hermanos, nos va a dar hambrita. Y queremos pues con esos alimentos también compartir con los misioneros, queremos compartir con todos los que vamos a estar asistiendo a este evento. Recordemos que también todo esto, hermanos, se hace para recaudar esos fondos que se necesitan también para las misiones. Y luego, hermanos, queremos dar otro anuncio muy importante, y este tiene que ver con las nuevas generaciones. Este anuncio tiene que ver con todos los jóvenes, tanto adultos como también todo jovencito que pueda. Y es que este próximo domingo 29 de diciembre tenemos nuestro quinto domingo de mes, y ese quinto domingo de mes las nuevas generaciones le sirven al Señor con gozo y con alegría aquí en las instalaciones de nuestra iglesia, tanto en el culto de la mañana como del culto de la tarde. Y ellos, hermanos, le sirven al Señor de una manera increíble ahí en el estacionamiento, le sirven aquí dentro del templo como ujieres juveniles. Así que queremos invitarte, querido joven, querida jovencita, a que puedas incorporarte. Ahí en los grupos también juveniles van a estar enviando la invitación para que tú te apuntes y puedas venir ese día. Y queremos, amados hermanos, también a todos invitarlos a este próximo domingo, que no se pierdan, porque va a haber una bendición muy grande para todos nosotros, para todo el que venga. Así que no nos perdamos ese día. Y jóvenes, listos para servirle al Señor también este próximo domingo 29 en las diferentes áreas de servicio de Ujieres. Finalmente, amados hermanos, tenemos el anuncio de nuestro alcance que tenemos con OM en la Isla Calzada. Y recordemos pues que ahí con hermana Rocío, Rocío Hernández, podemos a todos aquellos que queramos participar en este alcance, hablar con ella para que ella nos dé más información. Y algo muy importante es que ese día nuestra hermana Rocío, este próximo domingo, y los días que restan antes de este alcance, se va a estar poniendo una cajita para todos aquellos que quieran traer un juguete. Decía nuestra hermana, podemos ofrendar $1 para el juguete, podemos traer un juguete nuevo, o podemos traer un juguete usado pero como nuevo, ¿verdad? Usadito pero como nuevo. Así que, hermanos, todos aquellos que queramos bendecir a estos niños que van a estar ellos alcanzando a través de esta misión, de este alcance, pues, amados hermanos, seamos parte también, como dice la Escritura, que podamos bendecir a otros, y como dice también la Escritura, que es mejor dar que recibir. Así que alistemos nuestros juguetes para poder bendecir a esos niños, y que nuestros amados hermanos que van a estar en esa misión puedan llevarla a cabo con éxito y para la gloria del Señor. Bueno, hermanos, creo que estos serían todos los anuncios que tenemos para esta noche. Y queremos pues en este momento también, hermanos, recordemos que estamos en nuestro estudio en la epístola a la segunda de Timoteo, en donde la Escritura pues nos está alentando, amados hermanos, a través de este estudio, a que podamos ser fieles a nuestro Señor. Ya vimos, hermanos, que podemos ser fieles avivando el fuego del don de Dios en nuestras vidas. Podemos ser fieles también a través, hermanos, de ser testigos, del nombre del Señor. Podemos ser fieles, pero también, hermanos, en esta noche
la palabra del Señor nos quiere animar a todos a que podamos ser testigos también del Señor como cristianos a través del sufrimiento. Recordemos que el sufrimiento es parte del el misterio del sufrimiento, es parte, hermanos, de la obra del Señor en nuestras vidas, de la obra transformadora. Por lo tanto, amados hermanos, en medio del sufrimiento, nosotros también, dice la palabra, que podemos ser fieles al nombre de nuestro Señor. Nada se nos ha prometido de que no vamos a sufrir. Vamos a sufrir, pero vamos a sufrir con gozo, como sufrieron, hermanos, los apóstoles y los creyentes de la iglesia antigua. Y lo vamos a sufrir, hermanos, no porque seamos superhéroes, como hemos dicho, sino que vamos a sufrir, hermanos, con gozo y alegría, porque el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos dará y nos está dando esa facultad para poderlo hacer. Así que, hermanos, queremos orar en esta noche. Pues tenemos el privilegio también de que nos va a compartir la palabra del Señor nuestro amado hermano Carlos Martínez. Damos gracias al Señor por ello y queremos orar por este tiempo para que seamos edificados en la palabra, que Dios pueda usar a nuestro amado hermano con el poder de su Espíritu Santo para su gloria. Así que, hermanos, yo les invito a que podamos orar en este momento por la palabra. Padre, gracias, Señor amado, por este tiempo que nos has estado dando de este estudio bíblico. Queremos, bendito Dios, pedirte en esta noche, Señor, que continúes hablando a nuestros corazones, que continúes desafiándonos, que continúes edificándonos a través, Señor, de este tiempo que vamos a tener de estudio bíblico. Padre, queremos pedirte por la vida de nuestro hermano Carlos. Te pedimos, Señor, que lo uses con el poder de tu Espíritu. Sabemos que tú le has dado esa palabra para esta noche, Señor, y queremos, Señor, este tiempo abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón, ensanchar nuestra tienda para que esa palabra pueda penetrar y hacer esa obra, Señor, de que podamos ser fieles a través, Señor, del sufrimiento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que nos están sintonizando por este medio. El Señor nos está concediendo poder reunirnos a través de estos medios, ¿verdad? Y mire qué privilegio más grande el que el Señor me está concediendo a mí, el poder abrir las Escrituras, el poder estar delante del Señor, tal como lo he dicho en otras ocasiones. Es una bendición poder en estos tiempos tener la palabra del Señor, y no solamente tenerla, sino que también tener el privilegio de poder escudriñarla y poder ver cuál es el consejo, cuál es el mensaje de Dios a través de ella. Ese es en realidad mi deseo, ese es en realidad lo que pretendo esta noche, poder apegarme a las Escrituras, al mensaje del Evangelio que ella nos da, y que a través de esto puedo estar yo convencido y puedo estar seguro que el Señor va a hacer la obra por la cual Él ha enviado esta palabra hasta nuestros corazones. Si somos fieles al mensaje que las Escrituras nos da, podemos tener con certeza en que la obra de Dios va a ir siendo cumplida en nuestras vidas. Y así como decía Carlos Polillo decía que en esta ocasión vamos a seguir con el estudio de Segunda de Timoteo. Estamos viendo el tema que somos llamados a ser fieles. En estos últimos tiempos, la apostasía y el poder negarse a la palabra del Señor, el poder seguir su evangelio, es bastante común. Y conforme vaya sucediendo los tiempos, va a ir siendo más grande esta situación, que muchas personas van a negar la fe. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a que podamos permanecer fieles a ese llamado. En el primer mensaje veíamos que somos llamados a permanecer fieles y a avivar el don de ese fuego que Dios había colocado en nosotros. Y el miércoles anterior veíamos con Carlos que Dios nos está llamando a que seamos fieles en testificar de su evangelio, en poder proclamar el nombre de Él. Pero nos decía algo, yo recuerdo que Él comenzaba diciéndole que no debemos de avergonzarnos, del evangelio, sino por el contrario, debemos de sentirnos gloriosos de ser parte de este evangelio.
Y algo así queremos ver en esta noche, si el Señor nos concede. Vamos a ir entonces al texto base que tenemos para poder ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, y sabemos que si es de Él es bueno. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera: Pablo le escribía a su discípulo Timoteo y le decía: por tanto, le decía, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, decía él, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. En los tiempos que estamos viviendo, el sufrimiento es algo con lo que no estamos muy caracterizados, algo con lo que no estamos muy familiarizados, podríamos decir. Es más, yo le quiero confesar que yo quiero obviar a toda costa lo que es el sufrimiento. Normalmente cuando a mí me toca pasar algún momento de sufrimiento, hago todo lo posible para que este no llegue a mí. No sé cuántos se identifican, pero más de alguna vez he decidido obviar ir a algún médico, he decidido obviar ir a algún dentista por tal de no pasar ese sufrimiento, por tal de no pasar ese momento. Nosotros estamos, o en mi caso yo estoy acostumbrado a rechazar el sufrimiento. Queremos vivir una vida tranquila, queremos vivir una vida en paz, no queremos someternos a esta situación. Pero el doctor Carson nos sugiere en un libro que él escribió que se llama ¿Hasta cuándo, Señor? Él nos sugiere a nosotros como creyentes que nuestra actitud ante esta situación no debería de preguntarnos al Señor o de preguntarle al Señor: Señor, ¿y a mí me va a tocar sufrir? ¿Yo voy a pasar penalidades? ¿Yo voy a pasar sufrimientos? Sino que por el contrario, el doctor Carson nos dice que nosotros deberíamos de consultarle al Señor: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Y es que él tenía claro que esta parte del sufrimiento es parte de la vida cristiana. Vamos a poder empezar a ver a través de este mensaje que es parte del plan de Dios. A la luz de la palabra del Señor y viendo lo que las Escrituras nos dice, vemos en la vida del apóstol Pablo que el tema del sufrimiento es algo que nos va a llevar en todo el transcurso de nuestra vida como creyentes. No podemos separar la vida del creyente con la vida del sufrimiento. Pero lo cierto es que el sufrimiento no es bien visto en el cristianismo occidental, ya que muchos predican, y quizás en algún momento dado alguno de ustedes escuchó. Yo recuerdo hace un par de años, varios años atrás, que escuchábamos el decir que cuando usted venía a Cristo, cuando usted recibía a Cristo, todos sus problemas se iban a acabar. Yo me imaginaba de joven que iba a vivir una vida color de rosa, una vida sin problemas, una vida sin dificultades, y quizás eso animaba a muchas personas a poder dar esa confesión, a poder decir esa oración. Pero cuando escudriñamos a la Escritura, cuando vemos la verdad del Evangelio, cuando vemos el testimonio de todos los fieles creyentes que están en la palabra del Señor, podemos ver que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Es por eso que nosotros debemos de ver este tema a la luz de la bendición del Señor, a la luz de la palabra, a la luz de su mensaje. Por supuesto, esto de que no te va a pasar nada malo, que vas a vivir una vida de tranquilidad, una vida relax, como dicen los jóvenes, hoy ya no puedo decir como decimos los jóvenes, sino que ellos, una vida relax, una vida sin dificultad, suena bien, pero el problema es que no es cierto, ni tampoco es bíblico, hermanos. Así es que nosotros debemos de centrar nuestra vida en lo que el Evangelio nos dice. Sabemos entonces que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo de que cada uno de nosotros estamos experimentando por medio del pecado, consecuencias de este pecado. Estamos experimentando sufrimientos, ya sea a través de una enfermedad, a través de la pérdida de un ser querido, a través de relaciones rotas, dificultades financieras o de alguna de otra manera.
Pero tenemos que estar bien seguros que el sufrimiento del cual el Señor nos habla no se trata de estas cosas. Quizás nosotros en algún momento dado hemos dicho, ay, es que yo vivo en una gran dificultad porque me toca ir colgado del bus. O, ay, yo vivo en una gran dificultad porque quisiera irme de viaje y no puedo. No, las aflicciones, las dificultades que nos está hablando la palabra del Señor van más allá. Van fijadas en esas dificultades a causa del nombre de Cristo. Así es que vamos a poder ver esta noche esto que el Señor nos quiere enseñar. Sepamos entonces que cuanto más nosotros leemos la Biblia, más descubrimos lo interesante y quizás en algún momento dado puede producir en nosotros alguna preocupación o algún temor, pero no, hermanos, agarremos confianza, agarremos seguridad en que el Señor es nuestro Dios, que el Señor es nuestro Padre y que lo que Él va a hacer conforme a su voluntad. Así es que en la vida cristiana somos llamados a seguir los pasos de nuestro Señor, a estar abiertos a lo que Dios quiere hacer en nosotros por medio del sufrimiento. Pero lo que sí es cierto es que el sufrimiento no solamente se refiere a estas dificultades que anteriormente estuve mencionando, sino que lo que se refiere a que nosotros podamos vivir ese vituperio, ese rechazo a causa del Evangelio. No estamos hablando de un tipo de sufrimiento por las cosas malas que yo he hecho. Obviamente, si yo cometo algún error, está bien que me castiguen, que yo tenga las consecuencias de esto. Pero ese sufrimiento, esas penalidades de las cuales Dios nos está hablando, es a causa de poder seguir el ejemplo de Cristo. Recuerdo y escuchaba yo el mensaje que mencionaba Carlos y decía, ¿qué tal si tú te encuentras en esa situación en la cual tu familia te rechaza por causa del Evangelio? O que quizás en tu trabajo no tienes el ascenso porque no haces este u otro tipo de negocios, porque te quieres mantener fiel a lo que la palabra del Señor dice. Ahí es donde tú estás sufriendo. Ahí cuando te están rechazando, cuando estás siendo excluido, tu familia te excluye porque ellos son de una tradición religiosa y tú conoces a Cristo y sigues el mandamiento de Él. Ahí estás llevando ese vituperio. Entonces queremos ver cómo el Señor nos está animando a nosotros y cómo a través de la Escritura esto del sufrimiento no es algo nuevo, no es algo de un nuevo evangelio, no es una nueva teoría que se ha sacado, sino que a través de toda la Escritura, todos los hombres de Dios, todas esas personas que fueron fieles, usted puede escudriñar, puede ver y se va a dar cuenta que todos llevaron un oprobio, que todos llevaron un rechazo porque iban en sentido contrario de lo que este mundo ofrece. Hay varios versículos que nosotros pudiéramos detenernos y ver a través de toda la Biblia que nos hablan de esto, pero yo quiero mencionarles dos rápidamente. Uno se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Yo le pediría que usted me acompañe o que usted, si está tomando notas, tome notas de estos versículos y se va a dar cuenta de lo que el Señor nos dice a través de ellos. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis, no quiero que ustedes estén exentos de que conozcan esta parte, decía Pablo, acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Era tan grande las aflicciones, eran tan grandes las tribulaciones que Pablo estaba diciendo que ya casi él estaba a punto de perder la vida. Él consideraba que ya iba a perder la vida. Conste que estamos diciendo que ese vituperio, que esa dificultad era a causa del evangelio que Pablo lo estaba sufriendo. En Filipenses también, en el capítulo 3 y versículo 10, si usted me acompaña, si usted toma su Biblia y lo lee juntamente conmigo, se va a dar cuenta que dice,
Pablo les estaba escribiendo del testimonio que él era para los demás y que este testimonio era a fin de que le conocieran al Señor y que el poder de su resurrección también sean conocido y la participación, dice, de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A través de toda la Biblia podemos encontrar que el sufrimiento, que el padecimiento por causa del Señor es parte de la vida del creyente. Quizás en este momento alguno pudiera pensar, pero esto yo no lo sabía, a mí no me habían hablado de esto. Hermanos, este es el Evangelio. Pero lo importante es que somos llamados que aún en medio de estas dificultades, aún en medio de estos problemas, aún en medio de este rechazo a causa de Cristo, nosotros nos mantengamos fieles a Él. Si regresamos entonces al texto que leímos al principio, que es 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, usted se va a dar cuenta cuáles son 3 aspectos importantes que nos menciona este texto y que queremos desarrollar esta noche, que queremos verlos, que queremos que el Señor también ministre en nuestras vidas. Voy a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, y dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de mí, de nuestro Señor, ni de mí, decía Pablo, que soy preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es que si nosotros queremos permanecer siendo fieles en el sufrimiento, lo primero que tenemos que saber, lo primero que tenemos que reconocer es que ese sufrimiento, que esa dificultad, que esa tribulación que quizás ahorita estamos sintiendo o que quizás más adelante se va a arreciar a causa de la persecución, nosotros tenemos que recibir esa tribulación y esa dificultad de parte del Señor. Eso es esencial, eso es fundamental, que nosotros comprendamos que es el Señor el que está dirigiendo nuestras vidas, que es el Señor el que nos va conduciendo, que nos va acercando a la estatura del varón perfecto. Es interesante notar que el apóstol Pablo no se identificaba a sí mismo como prisionero del Imperio Romano, aunque cualquiera pudiera pensar que eso era lo que él estaba tratando de transmitir, pero no, él bien claro, y él dice que él era preso del Señor. Él sabía que esa dificultad que estaba viviendo era a causa de él. Pablo se encontraba en un momento de que su vida estaba expuesta y estaba casi llegando a la muerte a causa del Evangelio, a causa de defender la fe, a causa de poder proclamar el nombre de nuestro Señor. Él vivía en un momento en que su vida pendía de un hilo, casi estaba a punto de llegar a la muerte. Y ese mismo caso de Pablo, si ustedes se recuerdan un poquito más atrás en las Escrituras, le sucedió a Juan el Bautista, cuando él, por cumplir el ministerio que Dios le había dado, por cumplir ese privilegio de proclamar el Evangelio, de ser pregonero de ese Evangelio, Juan Bautista fue apresado, fue encarcelado. Y no solamente eso, sino que él fue decapitado a causa de ese evangelio que él proclamaba. Quizás en ese momento Juan decía, pero se le venían pensamientos a él como a nosotros, quizás se nos vienen, ¿y por qué estoy sufriendo esto si yo estoy haciendo lo correcto? ¿Será que estoy en el camino equivocado? ¿Será que es una teoría falsa? Pero no, hermanos, ¿será que yo estoy sufriendo por gusto? No debería de estar pasando eso. Pero no, Juan el Bautista y Pablo sabían que ese sufrimiento era parte del Evangelio, de la vida del creyente, y lo más importante, ellos reconocían que eso venía del Señor, que eran los planes de Dios. Pablo no dejaba que la duda hiciera mella en él, que la duda lo desanimara, que la duda bajara todos los ánimos que él temía.
a pesar de sus sufrimientos, de su encarcelamiento, de que padecía un hombre derrotado, vencido, después de ser ese hombre prepotente, fuerte, que no le tenía miedo a nada, se veía encarcelado, quizás sin alimentarse bien, sufriendo azotes, pero él reconocía y él sabía que era parte del sufrimiento que lo llevaba a identificarse con Cristo. ¿Cómo Pablo podía ver esto? Únicamente pudiendo reconocer que era el Señor el que permitía estas cosas, que era el Señor el que gobernaba su vida y el que lo iba guiando hacia el propósito que él tenía. Pablo sabía que esos sufrimientos eran a causa de que el evangelio fuera extendido y que fuera llevado a muchas personas, a los gentiles, a nosotros, hermanos. Él sabía que tenía que sufrir. Él sabía que tenía que pasar dificultades. Y de la misma forma Dios nos quiere desafiar a nosotros. ¿A qué estamos dispuestos nosotros a renunciar a causa del nombre de nuestro Señor? Como decíamos anteriormente, como vivimos en un mundo cómodo, en un mundo en el que no queremos que nos pase nada, no queremos que el sufrimiento llegue a nuestras vidas, pero el sufrimiento a causa del Señor es el momento en el cual usted llega a comprender que es Él el que está edificando su vida. Mire lo que decía Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 24 y 25, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Pablo entendía que lo que él estaba pasando era por el evangelio, que era por el Señor, era por la palabra que él llevaba, y era porque esto iba a edificar el cuerpo, iba a edificar a la iglesia, del cual dice: fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Después de todo, Pablo sabía que Dios, en ese Dios en el que él había creído, no le iba a fallar, no lo iba a dejar ahí tirado, no lo iba a dejar pasar esa dificultad sin él poder cargarlo en medio de ella. Pablo sabía que él no había malgastado su vida, que su causa, lo que él estaba haciendo, no era una causa inútil, una causa que no iba a llevar fruto. Aunque él quizás por momentos podía ver su vida frágil, su vida atribulada, afligida, su confianza estaba puesta en un Dios inamovible, hermano. Y usted y yo también somos desafiados y somos también incitados a que nosotros podamos poner la confianza en un Dios inamovible. Quizás la dificultad no ha llegado a su vida, quizás la dificultad está próxima a llegar, pero Dios le quiere hacer saber que Él es un Dios inamovible. También quiero ver con ustedes otro texto en Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Miren, este versículo es muy importante e interesante lo que nos dice, que nosotros hemos sido llamados no solamente a creer en Cristo, hemos recibido ese don de la fe, de creer el evangelio de Él. Nosotros sabemos que ha sido un regalo de Dios, que nosotros no tenemos mérito alguno, por el cual nosotros pudimos reaccionar, por el cual nosotros pudimos responder al llamado de Dios. La misma palabra nos dice que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos sin poder reaccionar. Fue Dios el que nos dio esa fe. Fue Dios el que sopló en nosotros aliento de vida, hermanos. Pero en ese mismo don que Él nos dio de creer, este versículo nos está diciendo que junto con esa fe de poder creer en Él, nos dio también el hecho de poder sufrir con Él. Es por esto que hemos dicho anteriormente que no podemos separar de la vida del creyente en los sufrimientos, sino que viene como un combo, ¿verdad?
el creer en el Señor también nos lleva a tener que sufrir por causa de Él, por causa de su evangelio, por causa de su nombre, por causa de que Él sea proclamado en los demás países que no lo conocen, ante las demás personas. Pablo dice que ese don que se nos ha sido concedido viene juntamente con este padecimiento que nosotros debemos de sufrir a causa de él. Cuando nos alcanza el sufrimiento, hermanos, la mayoría de nosotros reaccionamos como si este fuera algo extraño, ¿verdad? Y solo pensamos que nadie ha sufrido como nosotros. Y decimos, ay, pobrecito yo, lo que me está pasando. Yo creo que a ninguno le ha pasado algo así. Ay, yo no sé cómo voy a poder vivir, cómo voy a poder soportar eso. Pero muchos cristianos llegan al punto de poder cuestionar a Dios cuando ven su vida en el sufrimiento o cuando les pasa algo a sus seres queridos. La razón principal que hace que el ser humano reaccione así con Dios es que no han comprendido la soberanía de Él sobre nuestras vidas. No han podido entender que Él es un Dios omnipresente, que es un Dios omnisciente y que es un Dios también omnipotente. Quiere decir que Él puede hacer todo, que Él puede estar donde Él quiere y que Él conoce todo, hermanos. Cuando nosotros lleguemos a la convicción en nuestras vidas que Él es este Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, vamos a poder descansar en Él. Y vamos a poder decirle, Señor, esto que me está pasando, yo sé que no es grato para mí. Yo sé que este momento me dan ganas de poder responder de esta forma. Pero para que tú no seas vituperado, para que tu nombre no sea manchado, yo voy a soportar esto, Señor, sabiendo que esta es tu santa voluntad en mi vida. Y es que el comprender la soberanía de Dios es fundamental. El poder entender que Él es el amo de nuestras vidas, que Él es el Señor y que cada cosa que sucede en nosotros es porque es la voluntad permisiva de Dios. Es porque es la voluntad guiándonos hacia su verdad. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, el sufrimiento es incómodo porque no estamos en el control. Queremos llegar al otro lado rápidamente. Queremos pasar lo más pronto posible cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en afrenta, cuando estamos en tribulaciones. Quisiéramos que de forma mágica pasara ese momento. Pero en este momento es el que Dios está permitiendo, hermanos, para ir formándonos, para ir tratando con nuestras vidas, para ir llegándonos a esa estatura del varón perfecto. Si regresamos entonces al primer texto que vimos, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, y lo vamos a volver a leer, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Lo primero que vimos es que para ser fieles en medio del sufrimiento, este sufrimiento debemos recibirlo de parte del Señor. Y lo segundo que encontramos en este versículo que estamos leyendo es que para ser fieles en el sufrimiento debemos de ver esta situación como un privilegio. ¿Qué me podrá decir alguno? Y quizás yo mismo pienso, ¿cómo va a ser posible que yo pueda ver el sufrimiento, que yo pueda ver esta dificultad, que yo pueda ver este desprecio que me están dando como un privilegio? En el caso de Timoteo, al cual fue escrito esta carta, el ambiente en el que él tenía que trabajar se estaba volviendo extremadamente hostil. Recordemos que el cristianismo en esta época se había convertido en una religión ilegal
y predicarlo sería un crimen duramente castigado. Si se daban cuenta que Timoteo estaba predicando el evangelio tal como lo había hecho Pablo, él se iba a convertir en un enemigo público del gobierno, de los que estaban gobernando ese momento el lugar donde ellos vivían. Iba a ser un enemigo del Estado y por lo tanto iba a ser encarcelado, iba a ser tomado como una persona de alto riesgo y su seguridad también estaba en peligro. Pero a través de la palabra de Dios podemos descubrir que Timoteo se mantuvo fiel. Fíjense que este no es un versículo en el cual Pablo le está regañando, le está diciendo, vos no estás haciendo esto, así es que por eso te digo que tenés que hacer esto. No, Pablo lo estaba animando a que, aunque viera el ejemplo de él, aunque viera que Pablo había sido encarcelado, que había sido azotado, que había sido golpeado, que había sido maltratado, Pablo le decía, Timoteo, mantente fiel en medio de la dificultad. Timoteo, tienes que entender que esta es la voluntad del Señor. Timoteo, entiende que el Señor es tu amo, que el Señor es tu dueño, que Él es el que está llevando tu vida. No veas a la izquierda, no veas a derecha. Timoteo, mira que este también es un privilegio. Mira que el ser cristiano en este tiempo, Timoteo, es poder llevar las marcas de Cristo en tu cuerpo. Y eso tiene que traer gran gozo a tu vida. Tiene que ser algo que te impulse, Timoteo. Los que se mantenían firmes a las adversidades y se les proporcionaba el valor necesario, era porque ellos habían entendido que era un privilegio morir por la causa de Cristo. Así nosotros podemos ver que estas personas soportaban el rechazo de mucha gente. Vamos a ver un par de ejemplos para que usted vea que no somos los únicos ni los primeros en poder llevar esta afrenta. Veamos a Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. Ahí vamos a estar viendo el ejemplo de Moisés y veamos aquí lo que nos dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él sabía que los deleites que el mundo le estaba presentando, que Egipto le estaba presentando, que el poder rechazar ser llamado hijo del faraón, eso era temporal. Moisés había entendido que él había sido llamado con un llamamiento más glorioso que lo que nos puede dar esta tierra. Es por eso que el Señor te llama a ti, hijo de Dios, a que tú puedas entregar todos tus dones, todas tus capacidades, todas aquellas cosas que el Señor te ha permitido, todos tus bienes. El Señor te llama y te dice, entrégalos, porque los deleites que este mundo te puede dar son temporales. Pero el gozo, la alegría que da ese evangelio, esa vida nueva que Cristo nos ofrece, sabemos que es eterna. Y Dios te dice, no te preocupes por lo que vas a vivir en 30, 40, 60, 80 años en esta tierra. Piensa en grande, piensa en el futuro. No menosprecies mi vida eterna en mi nombre por una cosa temporal. Esa es la única forma en la cual nosotros podemos ver que el padecer por Cristo es un privilegio. Moisés lo vivió, Moisés lo sintió y Moisés pudo rechazar todo esto. ¿Por qué?
porque él, dice la palabra, tenía puesta la mirada en el invisible. Él tenía puesta su mirada en la nueva Jerusalén. Él tenía puesta su mirada en el glorioso evangelio de Cristo. Y no solamente Moisés, sino que también podemos ver a través de la escritura. Hebreos 11 nos dice que ahí está la galería de la fe de todos esos hombres que pudieron vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque ellos, conforme a la fe, murieron todos, dice, estando sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que ellos eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Todos esos hombres de la fe habían descubierto que solo somos de paso en este mundo, que no podemos aferrarnos a las cosas de esta tierra, que el poder sufrir a causa de Cristo es más glorioso que poder vivir 10, 15 años en esta tierra con un estatus social, quizás con comodidades, quizás viviendo una vida placentera. Pero Dios nos ha llamado a que participemos de poder vivir esos sufrimientos que Él vivió y que todo el cuerpo de Cristo vivió. Entonces por eso Pablo le dice a Timoteo: participa de las aflicciones por el evangelio. Lo está incitando, lo está llamando a que él participe. Esta exhortación tiene como finalidad invitar a Timoteo a participar con él en el evangelio y en esas dificultades. Participa, le dice, de esas aflicciones, pero participa según el poder de Dios. De alguna manera, sepamos, hermanos, que lo que nos involucramos, y usted es llamado también a involucrarse cada vez más, de entregar su vida al servicio por la obra del Señor. Usted es llamado a entregar, como decía Pablo, no solamente lo que tengo, sino que también mi ser lo pongo al servicio del Señor. Nosotros somos llamados a experimentar el gozo que tuvieron todos ellos al participar de este glorioso evangelio, que también, como dijimos anteriormente, lleva aflicción, pero es aflicción temporal, es aflicción que va a ser pasajera si lo comparamos con los planes eternos que Dios tiene para nosotros. Así es que Dios nos llama, en todo caso nos está llamando a que podamos experimentar este honor tan grande de sufrir por causa de Cristo. Miren que no solamente Moisés, no solamente estos hombres de la fe, sino que el mismo Señor nos alentaba a poder tomar esta bendición, este privilegio de padecer a causa de Él. Mateo capítulo 5, el Señor, en lo que se le llama el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, les dice lo siguiente. En el versículo 11 y 12 les dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y también los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, decía el Señor, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Siéntanse bienaventurados, siéntanse afortunados, decía el Señor, cuando por mi causa son vituperados y los persigan. Cuando haciendo lo correcto nosotros, cuando haciendo lo que el Señor nos manda en su palabra, somos rechazados, somos vistos de menos, somos quizás llevados al sufrimiento. En ese momento, sintámonos bienaventurados, sintámonos dichosos de que les está pasando esto, decía el Señor. Porque el gozo que ustedes van a tener, el galardón que ustedes van a tener, es grande, dice el Señor. Por eso podemos sentirnos nosotros bienaventurados. Por eso podemos sentirnos nosotros privilegiados. Los apóstoles llegaron a comprender también esta situación. Ellos se dieron cuenta que aunque habían rechazado
cuando Cristo estaba aquí, lo habían dejado solo. En el momento de su crucifixión, el evangelio les alumbró a sus corazones, les alumbró en sus vidas, y ellos pudieron agarrar fuerza, agarrar el poder del Señor. Lo vemos ahí en Hechos capítulo 2, que les decía que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, ellos iban a poder ser testigos, iban a poder tener el poder para ser testigos. Y tanto así que ellos se encontraron en el capítulo 5 del libro de Hebreos. Ustedes se van del libro de Hechos, perdón, capítulo 5, ustedes se van a dar cuenta que ellos se encontraban perseguidos, los habían capturado ante el gobierno en ese momento, habían sido perseguidos, ya estaban siendo encarcelados, ellos estaban siendo torturados también, estaban siendo acusados de que estaban promoviendo un evangelio que era contrario a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar el pueblo judío. Pero ellos habían entendido que esa dificultad, que ese momento en el cual ellos habían sido azotados, encarcelados, golpeados, quizás sin alimentación, ellos sabían que era algo glorioso. Hechos capítulo 5 versículo 41 dice que ellos salieron de la presencia del concilio que los estaba acusando, que los estaba cuestionando del por qué andaban predicando de ese tal Cristo resucitado. Dice que cuando ellos salieron de la presencia del concilio, ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ese nombre se refiere al nombre de Cristo. Ellos salían alegres, ellos salían contentos de que decían: nos están acusando de que seguimos la doctrina de Cristo. ¡Qué bueno!, decían ellos. Y como Carlos decía en el mensaje anterior, se escondía él, y no solamente él, yo también me escondía. No quería que supieran que eran cristianos, que supieran que nosotros íbamos a una iglesia, que supieran que nosotros habíamos recibido al Señor en nuestro corazón. Pero cuando el evangelio, la verdad de Dios alumbra nuestras vidas, podemos encontrarnos gozosos de ser vituperados, de ser señalados, y decir: no, con este no te metas, cuidadito, calladitos, que ahí viene ya este hermano, el aleluya, cuidadito, porque este es un gran, se la pica de que es recto, se la pica de que él no hace cosas malas. Así es que no, cuando sea así, cuando sea de verdad por seguir el evangelio, por seguir la doctrina del Señor, sintámonos gozosos, porque esa es evidencia que estamos siguiendo su plan, su propósito. Vamos en contra, hermanos. Somos como el salmón, vamos en contra de la corriente, vamos avanzando a la gloriosa Jerusalén que Dios nos ha prometido. Entonces queremos ir a lo tercero. Lo primero que vimos es que para ser fieles, a pesar del sufrimiento, debemos de recibir este sufrimiento de parte del Señor. Lo segundo que vimos es que para poder ser fieles en el sufrimiento, debemos de verlo como un privilegio. No podemos verlo como una carga que ahora nosotros tenemos. Tenemos que verlo como un privilegio del Señor. Que el santo, el 3 veces santo, está siendo puesto en alto a través de vidas tan viles y pecadores como somos nosotros. Que la figura de Cristo, que la vida de Cristo está siendo manifestado a través de seres pecadores. Eso nos debería de dar gozo, nos deberíamos de sentir privilegiados. Pero lo tercero que queremos ver es que para ser fieles, para poder permanecer fieles en medio de este sufrimiento, únicamente lo vamos a poder llegar a llevar cuando nosotros nos fortalezcamos en el poder de Dios. Yo sé que usted, igual que yo, vemos esto difícil si no vemos el poder de Dios actuar en medio de nosotros. Nosotros quizás vamos a ser como Pedro en un momento dado, que dijo que antes que el gallo cantara 3 veces, él lo iba a negar. Quizás nos vemos similares a Pedro, que ante una dificultad, ante un dolor, ante una enfermedad, ante una situación difícil,
que nosotros vamos a decir, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué a mí? Señor, no, yo no voy a aguantar esto, Señor, quítamelo por favor. Quizás nos vemos de esta forma, pero Dios nos quiere decir que el poder ser fieles en medio de las dificultades lo vamos a nosotros poder llevar si permanecemos arraigados en el poder de Dios. Después de esta exhortación del sufrimiento, Pablo le presenta a Timoteo un fuerte estímulo que debería de darle valor, debería de darle ánimo para enfrentar todas estas aflicciones causadas por la fidelidad al Evangelio. La base de toda la argumentación que Pablo muestra aquí es que él podía ser fiel basándose, aferrándose al poder de Dios. Ese mismo poder que lo había resucitado a Cristo, ese mismo poder que rescató la vida de Pablo, ese mismo poder del Evangelio que ha llegado a su vida y que ha llegado a mi vida, es del poder que nosotros nos debemos de aferrar. A través de esta experiencia, el apóstol aprendió que Dios no iba a cambiar las circunstancias. Dios no iba a decir, ay, sí, pobrecito, el hermano Pablo está sufriendo por causa de mi nombre, se lo voy a quitar. No, el Señor sabía que lo que iba a cambiar no eran las circunstancias. El Señor lo que quería cambiar era el corazón de Pablo. Y lo mismo quiere hacer con usted y lo mismo quiere hacer conmigo. En medio de esa dificultad no va a cambiar la dificultad del Señor porque Él conoce nuestros corazones. Él lo que quiere es transformar nuestro corazón a su imagen y a su semejanza. Es por eso que Él sabe que no vamos a poder vivirlo si no es a través de su poder. Pablo comprendió que nuestra debilidad no nos hace efectivos, nos hace débiles. Nuestra debilidad nos hace depender de la gracia de Dios. Y es en esa gracia donde encontramos las fuerzas necesarias para seguir adelante. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9 y 10 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, del cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo sabía que no podía confiar en sus fuerzas, porque sus fuerzas le iban a fallar, porque sus pensamientos iban a ser débiles. Él sabía que debería de enfrentar esta situación únicamente en el poder de Dios. Sepamos entonces, hermanos, que si contamos con el poder de Dios, si contamos con ese, nosotros vamos a poder permanecer fieles. Pablo decía que el Señor le hablaba a su corazón diciéndole: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él sabía que la única forma es viéndonos nosotros débiles, porque en medio de nuestra debilidad podemos vernos necesitados del Señor y decir: Señor, solamente tu poder, solamente tu fuerza, solamente ese poder que tú tienes me puede sacar adelante. Entonces, hermanos, somos llamados a que nosotros agarremos fuerzas, agarrémonos del Señor. Dejemos de pensar que nosotros vamos a poder hacer algo, que vamos a poder soportar estas tribulaciones, y pensemos que solamente a través del poder de Dios en medio de nosotros es que nosotros vamos a poder permanecer fieles a su evangelio. Este versículo quiero leerlo con ustedes y con esto vamos a concluir. Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, cerca del texto donde estamos, versículo 12, Pablo decía: por lo cual asimismo padezco esto, decía Pablo, pero no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar de mi depósito para aquel día. Él estaba seguro que el Señor iba a guardar el depósito, la vida de Pablo, para que en ese día glorioso nosotros nos encontremos con Él y podamos decir: Señor, por tu gracia, por tu misericordia, porque pude confiar en tu poder, Señor, yo pude participar de las aflicciones, pude participar de poder llevar la afrenta de llamarme hijo de Dios. Con esta profunda convicción, Pablo estaba animando a Timoteo, a su discípulo Timoteo. Él le quería decir que todo lo que nosotros poseemos en nuestras vidas, todo esto está gobernado por el Señor y que Él lleva su plan y propósito hacia un final feliz. Hermanos, démosles gracias al Señor. Digámosle en este momento: Señor, sabemos que tú eres Dios, que tú gobiernas nuestra vida. Cuando nosotros creemos esto, cuando nosotros sabemos esto, podemos soportar cualquier circunstancia, por desagradable, por adversa que sea, porque el Señor guardará nuestro depósito en fidelidad. Démosle gracias al Señor. Vengamos juntos y meditemos un momentito en lo que hemos escuchado este momento y podamos decirle: Señor, yo quiero ser de ese pueblo tuyo que permanece fiel a tu nombre, a tu llamado, que permanece fiel a pesar de las dificultades, porque confía, porque sabe que estas dificultades provienen de ti, porque estas dificultades es un privilegio para nosotros. Es un privilegio ser parte, Señor, un privilegio inmerecido. Y porque yo sé que no estoy solo, porque cuento con el poder del Espíritu Santo para poder llevar este momento difícil. Gracias, Señor Jesús. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad en mi vida, estás sobrando tu perfecta voluntad. Señor, te damos gracias esta noche al recibir tu palabra, Señor, y al tener convicción en nuestro corazón que tú estás obrando tu perfecta voluntad.
Señor, no podemos hacer más que rendir nuestras vidas. Y como decía Pablo, rendir también todo lo que somos, para que tú puedas, Señor, llevarnos a la estatura del varón perfecto. Para que tú puedas, Señor, usar nuestras vidas para proclamar ese glorioso evangelio. No solamente hablando, Señor, sino que nuestras vidas, nuestras acciones sean testimonio de tu obra en medio de nosotros. Señor, gracias porque nos animas a permanecer fieles, Señor, en medio de las dificultades, pero a la vez, Señor, nos ofrece tu poderoso evangelio, nos ofreces el poder del Espíritu Santo para permanecer en fidelidad a ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias por amarnos. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén.